Y además la presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de demandar a Google, la posibilidad de demandarla civilmente. Y precisamente para hablar sobre esto saludo con mucho gusto al doctor Miguel Saucedo, socio director de Saucedo Abogados Foreign Legal Consultant. Está autorizado por la Corte del Estado de Texas. Muy buenas tardes, doctor. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Magda. Gusto en saludarles y gracias por su invitación. ¿Procede, la primera pregunta, procede o procedería esta demanda civil en contra de Google, como lo plantea la presidenta Sheinbaum? Hay muchas acciones que se pueden intentar definitivamente en contra de la empresa Google. Pero yo creo que el primer elemento es que debemos entender dónde está la problemática, porque no es una decisión unilateral por parte de esta empresa con residencia en Estados Unidos. Es una consecuencia de un mandato, de una orden ejecutiva del presidente Donald Trump para el cambio unilateral del nombre del Golfo de México al Golfo de América. Y yo creo que tendríamos que hablar un poco de derecho internacional para poder determinar si este cambio afecta a la totalidad del concierto internacional o solamente afecta a la parte que le corresponde a Estados Unidos. Si bien es cierto, la afectación que está teniendo a nivel internacional con estas plataformas digitales, principalmente con Google, por los mapas, ya con el cambio que hoy se está presentando, evidentemente Google no está actuando de manera simple y unilateral. Desafortunadamente también para ellos se encuentran entre la espada y la pared. No podemos dejar a un lado que la Organización Hidrográfica Internacional es la que determina cuáles son los nombres oficiales de todos los mares, de los océanos, de los lagos que existen a nivel mundial, y que esta parte es la que va a regular. Estados Unidos de Norteamérica tendría la obligatoriedad de hacer una consulta internacional para que con esta consulta internacional se puedan hacer los cambios. Yo creo que es una cuestión que la misma presidenta Sheinbaum tiene un poco de desconcierto en lo que está sucediendo. No es tema de derechos por parte de Google, no es de que Google tenga un derecho de cambiar o no el nombre. Es una instrucción que se le ha dado por medio de esta orden ejecutiva, que evidentemente provoca que Google esté dando cumplimiento. No es un derecho, es un cumplimiento, una orden ejecutiva, y no podemos soslayar que la empresa de Google es una empresa americana que debe acatar las instrucciones de las leyes de Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el efecto que tendríamos que llevar a cabo? Existen muchas acciones internacionales que se pueden lograr. Evidentemente estamos en el tema político, que es lo más conveniente políticamente, porque muchas veces difiere con la parte legal. Considero que actuando estrictamente conforme a derecho, lo que le tocaría al gobierno de México es presentar una queja internacional en contra del gobierno de Estados Unidos por este cambio unilateral, porque evidentemente no fue conciliado con este concierto internacional. Existe un antecedente histórico de por qué fue nombrado el Golfo de México desde múltiples documentos del siglo XVI. Esto significa que no fue una cuestión arbitraria por parte de los historiadores. Si recordamos el mapa de cómo se encontraba dividido el continente americano en aquel siglo XVI, todo el Golfo de México abarcaba territorio de lo que era la Nueva España, hoy llamado México. No se llamó así porque abarcaba la gran mayoría del espacio, simplemente era porque abarcaba la totalidad del Golfo. Esa era la parte más importante, que evidentemente, dado los movimientos territoriales de nuestras fronteras y los diversos movimientos políticos y sociales de la historia, provocaron que una parte la tuviera actualmente el Golfo de México en el territorio americano y otra parte en el territorio de nuestro país. No implica cualquiera de los integrantes le pueda cambiar el nombre a este Golfo, porque si no sería tan simple como que nuestra presidenta Claudia Sheinbaum el día de mañana le quiera poner el Golfo de la 4T. Eso es algo imposible, no se puede llevar a cabo. Todos los países estamos formados en un concierto internacional. Estamos regulados por diversas normatividades y en el caso de los mares y océanos estamos regulados por la misma Organización Hidrográfica Internacional. Por partes, y cuando alguno de los... ¿Perdón? Sí, por partes. A ver, en primera instancia, la presidenta decía una demanda civil en contra de la empresa. Esta de plano no procede, por lo que ya usted explicó. La empresa está obligada
por una orden ejecutiva presidencial. Correcto. Ellos tienen una exclusión. Okay. Ellos actuaron en consecuencia de una orden ejecutiva. Muy bien. Segunda, usted decía, hay que denunciar esto en una instancia internacional. ¿En qué organismo sería lo conducente, dado que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha desconocido algunos de estos organismos? El organismo más importante que tenemos a nivel mundial es la misma Organización de las Naciones Unidas. Evidentemente, esta Organización Hidrográfica Internacional deriva de un tratado internacional en el cual se suscribió tanto por Estados Unidos como por México y por diversos países. Al momento que cualquiera de los miembros de esta comunidad internacional y de los que participaron en el tratado lo incumplen, pueden ir a inclusive a algún tribunal internacional a litigar en contra del otro país para evitar que se hagan este tipo de movimientos. Ningún país puede violentar. No es un tema de soberanía, es un tema de concierto internacional, es únicamente derecho internacional. No tiene nada que ver con nuestro territorio mexicano. No es un tema de identidad de nuestro país. Es una cuestión de aguas internacionales. No se puede renombrar de forma unilateral a un océano y menos a un golfo en el cual históricamente tiene una denominación, y menos tampoco de forma unilateral. Esto, digamos, procedería a nivel internacional, aunque los fallos sean desescuchados por el propio gobierno de Estados Unidos, en tal caso. Los tribunales internacionales tienen múltiples acciones de ejecución. No nada más es el que sean acatados o no. Hay que entender que es un proceso que va a ser largo, que puede ser tedioso y que seguramente va a alcanzar incluso el propio cambio de gobierno de los Estados Unidos dentro de 4 años una posible ejecución. Pero se tiene que hacer. No tiene otro camino el gobierno mexicano más que actuar conforme a derecho, no como a situaciones que sean populares. Lo más popular es decir, vamos a demandar a la empresa Google, pero no es la parte legal. La parte legal es, tenemos que actuar en contra del gobierno de Estados Unidos reclamándole el cumplimiento del tratado internacional que deriva a la Organización Hidrográfica Internacional para que respete el nombre del Golfo de México. Eso es lo que se tiene que hacer en estricto sentido de derecho. ¿No hay, doctor, algún escenario en donde se pueda demandar directamente al propio gobierno de Estados Unidos bajo algún supuesto constitucional de aquel país, como es el caso en donde interviene el propio presidente para cambiar pues el nombre de un golfo que, como usted lo decía, tiene un porqué de llamarlo así y una trascendencia histórica? En Estados Unidos no existe ninguna acción interna en la cual otro país pueda demandar a Estados Unidos. No hay. Definitivamente, y menos para tratar de regresar el nombre al Golfo de México. La única instancia son los mismos tribunales internacionales para dirimir alguna controversia que suscite entre 2 o más países. Hoy estamos ante eso, una controversia internacional por la denominación del Golfo de México entre México y Estados Unidos. Que Estados Unidos ha violentado los tratados internacionales en cuanto a las denominaciones históricas del Golfo de México, y México reclama que se siga manteniendo la misma denominación histórica y que no se hagan cambios aleatorios o de forma unilateral. El único organismo capacitado internacionalmente y reconocido legalmente por el derecho internacional son los mismos tribunales internacionales. Entonces, la opinión profesional es la denuncia internacional en el organismo internacional, que en este caso sería Naciones Unidas, y esperando el proceso más allá de los asuntos políticos, porque inclusive sería transadministración Trump. Correcto, así es. Evidentemente este proceso ante las Cortes Internacionales lleva unas etapas previas. El primer punto es hacer una nota consular, un desconocimiento consular a la denominación. Eso es lo que le da la pauta a la creación del litigio, en la cual el gobierno mexicano tiene que emitir una nota consular al gobierno de Estados Unidos desconociendo esa orden ejecutiva en la cual se da el cambio del Golfo de México, tomando en consideración la afectación internacional y la violentación que da a los tratados internacionales y a la propia Organización Hidrográfica. ¿Y después qué sigue? ¿Tiene que esperar respuesta? Va a esperar la respuesta, y en el caso negativo de que no exista una respuesta, podría ya ejercitar su acción ante el Tribunal Internacional. Y seguir un proceso que es regular y que tiene, digamos, ciertos estatutos que
se debe cumplir desde el gobierno mexicano, ya sin pasar por el gobierno de Estados Unidos de ninguna forma. Totalmente, esto está determinado en los mismos tratados internacionales, se regula el procedimiento que se debe de llevar para este tipo de supuestos cuando existe violentación de derechos de otros terceros por un país autónomo. En este caso, como ha violentado Estados Unidos los derechos de origen en la denominación del Golfo de México hacia el gobierno mexicano. Entonces, este procedimiento se tiene que cumplimentar, pero la única forma de cumplimentarlo es llevarlo de esa forma. Hay que entender que también tendríamos un problema político. Hemos visto las reacciones del presidente Donald Trump ante este tipo de situaciones con el tema de los aranceles o con el simple tema de algunos desplantes políticos y personales que ha hecho con diversos países. Sí nos enfrentaríamos a esto. Evidentemente es un tema de valoración política que también la misma presidenta tendría que llevar a cabo. Sí. Considero, en mi opinión personal, que el Estado de Derecho no está sujeto a negociación de ninguna forma. Y desafortunadamente, por haber llevado la negociación del Estado de Derecho en múltiples ámbitos de nuestra vida diaria, hoy tenemos nuestro país en un destrozo, nuestra comunidad internacional en ciertos lugares de destrozo que desafortunadamente han afectado la legalidad tanto de las instituciones como en este caso de los tratados internacionales y el respeto a ellos mismos. Bien, y contra Google nada, ni hablar. Contra Google sí existe una acción, pero evidentemente es una acción en contra de la empresa que desafortunadamente yo considero que va a ser desestimada porque ellos actúan como consecuencia del propio mandato presidencial del presidente Donald Trump. Y, insisto, esto es una empresa que se regula bajo las leyes americanas, no es empresa mexicana. Si fuera una empresa mexicana sería una cuestión totalmente distinta. ¿Y pero no pasemos de alto esa situación. ¿Y cuál sería esta acción de la que usted habla? Si fuera una empresa mexicana sí estaríamos ante una acción civil, definitivamente. Sí. Pero siendo extranjera de Estados Unidos, nada. Claro. Ahora bien, yo considero que lo que están pensando en el gobierno mexicano es que como la empresa Google tiene sucursales y tiene oficinas dentro de México, por eso se pretende demandar a la empresa en nuestro país, lo cual evidentemente no corresponde, porque la instrucción no viene de la oficina descentralizada de México, viene evidentemente de la oficina central de Estados Unidos, que depende y evidentemente tiene que acatar la legislación americana. Muy claro, doctor Miguel Saucedo, le agradezco mucho haya estado con nosotros, socio de Saucedo Consultores. Muchísimas gracias, de verdad, nos queda claro, importantísimo el tema. Y bueno, pues ahí están las opiniones profesionales. Yo le agradezco, nos las haya proporcionado. Muy buenas tardes, doctor. Con todo gusto, les mando un abrazo y que tengan excelente tarde. Igualmente para usted. Gracias. Gracias. Vamos con más